Muy buenas a todos. El tema que vamos a tocar hoy a mí me apasiona bastante porque me ha llevado mucho tiempo poder entenderlo. Pensé que iba a ser más sencillo el tema, la verdad. Y me encontré con que no era tan así. Pero al final de todo, creo que es más fácil entenderlo que explicarlo. Por lo que voy a tratar de hacerlo muy rápido y concreto. Y en todo caso, después pasaré los fundamentos y lo demás en las descripciones, en las consultas y demás. Además está decir que si alguna persona quiere preguntar sobre algún tema en especial, no tengo ningún problema en investigar sobre el tema y traer esas conclusiones para que las podamos compartir entre todos. Bueno, tengo algunas preguntas que pueden ser útiles, voy a pasar rápido, como ¿qué es? ¿Es el 10% de algo? ¿Para quién sería? ¿Para la nación de Israel? ¿Para qué por qué se lo tenía en cuenta? Porque era parte de la ley. ¿Para quiénes? Estaba para los levitas. Estas serían respuestas rápidas, ¿no? ¿En qué consistía? Básicamente en comida. El 10% de algún tipo de comida. ¿El dinero era parte del diezmo? No. La verdad, ya les voy diciendo que no. Después de aplicar en dos puntos en los que sí aparece, pero no por ahí como se lo imaginan. Bueno, ¿existían varios tipos de diezmos? Bueno, sí, vamos a encontrar que hay varios tipos de diezmos de los que habla la Biblia. Ya las últimas preguntas. ¿Este diezmo era opcional? No, era una ley, no era opcional. ¿Cuántos mandamientos similares a esta ley del diezmo, aunque no sean de dinero o de mercancía, sino de cualquier otra cosa, se encuentran? Bueno, 613 en toda la Torá, el Pentateuco, el Gran Bereshit, gran porque los 5 libros estos, los 5 Pentateuco, podían ser parte de uno grande, nada más que separado en 5. Pero bueno, ese es otro tema. Cuando se instaló, podremos decir que con el quinto pacto de los 7 que encontramos en la Biblia, después explicaremos por qué pactos, y sería con, obviamente, la ley de Moisés. Bueno, si terminó, ¿cuándo terminó? Bueno, eso se lo encontraríamos en Hebreos. Después vamos a tirar bien los capítulos y los pasajes. ¿Todavía se puede practicar la ley del diezmo? Bueno, esa no se le voy a decir porque eso sería bueno que cada uno vaya observando el estudio, también puede investigar con toda la información que le va a pasar y llegar a una conclusión personal, aunque sí voy a dar la conclusión propia de todo lo que fui investigando. Bueno, esto lo dejamos por acá. Y información general sobre el diezmo. Bueno, esta palabra diezmo, su derivado, más o menos 94 veces aparece en toda la Biblia. Contra ofrenda, que 421 veces. Bueno, los libros de los 66 libros que tiene el canon de Esdras, de una Biblia común, o podría decirse protestante, porque hay algunas que tienen, depende para quién, libros de más, libros de menos. Para el que respeta el canon de Esdras, serían libros de más, los que le llaman deuterocanónicos. Pero no es el tema ahora, así que del canon de Esdras de los 66, estos son los libros que van a participar de este tema del diezmo, porque bueno, son los que lo contienen, los otros libros no lo mencionan. Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, hasta ahí terminamos con el Pentateuco. Segunda de Crónicas, Nehemías, Samuel, Malaquías y después Mateo y Lucas, ya en el Nuevo Pacto, lo que sería el Nuevo Testamento. Pero bueno, llamamos Nuevo Pacto, también explicaremos después por qué se llama Nuevo Pacto. Así que más o menos tenemos un capítulo en la mayoría para tratar, 3 en el de Deuteronomio y 3 en el de Nehemías. Después más o menos un capítulo. No quiere decir que todo el capítulo hable de lo que es el diezmo, sino que es donde está
el comentario o la reglamentación o algo que tenga que ver con el diezmo. Bueno, sigo pasando. Dentro de esto que quiere decir dar algo, hay varias formas de dar algo en lo que habla la Biblia, ¿no? Vamos a encontrar lo que se llama voto, vamos a encontrar la ofrenda por expiación de los pecados, la ofrenda voluntaria, el rescate, las primicias, diezmo. Y dentro del diezmo voy a mencionar los que yo logro encontrar. Si alguno encuentra alguno más y me lo puede pasar, perfecto, porque esto no es algo que uno solamente da, sino que uno también recibe información de ustedes. Así que, bueno, el diezmo anual, el del tercer año, el que era hacia los levitas, que ese era el fundamento para ellos también. Y el diezmo del diezmo, que eso le va a llamar la atención también a muchos. Pero en total yo consideré 4. Bueno, hablamos que hay 7 pactos en la Biblia, después vamos a decir cuáles son. Pero lo trataremos en otro video porque es algo bastante largo. Bueno, dijimos que hay 613 mandamientos en total. Y vamos a tocar unos puntos específicos en lo que sería el diezmo de Abraham en Génesis 14, 17 al 20, Jacob, el diezmo de Jacob en el Génesis 28, del 18 al 22, y después, cuando aparece como ley, más adelante, en Deuteronomio 14, 22, 29. Esto después lo vamos a poner abajo. Bueno, y se me ocurrió, para que entremos más o menos en idea, ¿cuáles son los apellidos? Porque les dicen tribu, que eso las tribus no eran indios, sino que eran descendientes, los que tenían un apellido, ¿no? Como si dijéramos los López, los García, los Raikov, no sé, lo que se le ocurra. Encontramos 12, que serían los hijos de Jacob, que después se llamaría Israel, Judá, Simeón, Benjamín, Dan, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén, Gad, Aser y Leví, que es el que nos va a tocar el tema del diezmo. Bueno, ahí ya más o menos metido el tema, hay mucha información de golpe, el que quiera tomar la lapicera, y si no, yo voy a tratar de hacerlo muy sencillo. Bueno, encontramos con el tema de el diezmo dos muy marcadas tendencias. Si no pones el diezmo, estás robando a Dios, los ladrones no entran en el reino de los cielos y por lo tanto te quedaste, no te salvaste. Y lo que está apareciendo hoy, tengo a mi hija haciéndome caritas de allá atrás como siempre, lo que encontramos hoy también es que algunas personas han empezado a indagar sobre el tema y han puesto en la mesa una nueva propuesta de que en realidad no habría que hacerlo o no así como se hace. Y ahora vamos a ir avanzando sobre este tema del diezmo. Bueno, vamos a encontrar sobre el tema del diezmo, perdón que tengo muchos papeles sobre el tema, por eso me tengo que ir acomodando. Bueno, dijimos que está el diezmo que aparece de Abraham en Génesis 14, 17 al 20. Bueno, Abraham le da el 10% de los despojos de guerra, en realidad. No le da el 10% de sus cosechas ni de su ganado, como es la ley del diezmo. Él fue a rescatar a su hijo Lot, a su sobrino Lot, quien había sido llevado cautivo después de que unos reyes atacaron Babilonia, donde estaba viviendo ahí próximo Lot, y se llevan, bueno, toda la gente, todos los tesoros de Babilonia y demás. Abraham vence a estos reyes, rescata a su sobrino, y cuando viene con todos los despojos de guerra y todo lo que había conseguido con la ayuda de otros 3 reyes, se le aparece Melquisedec, un sacerdote muy particular en la Biblia porque no se sabe nada de él. Específicamente se han
tirado a conjeturas como que es, bueno, que refleja lo que sería Jesucristo como sacerdote, o que sería el mismo Jesucristo en ese momento personificado en la tierra, porque aparece muy pocas veces en la Biblia y no da muchos detalles. Más que no tiene padre, no tiene madre, no tiene generación, no deja de ser. Entonces, bueno, esto nos está hablando de que alguien no es que sea un humano, sino que es alguien celestial, o que más o menos corresponde a eso. Trato de decirlo de la manera más sencilla posible. Bueno, ¿qué pasa con Abraham? Abraham le da bueno, particularmente Melquisedec parte el pan y convida vino, que es algo, son símbolos de lo que sería la Santa Cena. Y decide Abraham darle el 10% de todo lo que quedó como botín de guerra. Hay leyes de guerra también dentro de Pentateuco. Le da este 10% a Melquisedec. Pero se queda con las partes que se comieron los jóvenes, y también dice que le dio lo que le correspondería a los reyes que lo ayudaron en la batalla, y asimismo el resto que quedó, no se quedó nada, se lo devuelve todo a lo que sería el rey de Babilonia, para que después no se diga que el rey de Babilonia enriqueció a Abraham. O sea que Abraham en realidad no se quedó con nada. Y si fuéramos al caso, estaríamos hablando no solo de un diezmo, sino que el diezmo, el 5%, el 10% y todo el resto al rey de Babilonia, y en todo caso le hubiera dado más al rey de Babilonia, que simboliza el pecado de la Biblia, más que a Melquisedec. Hay que tener en cuenta que todavía tampoco era una ley, y no dice que esto, que Abraham lo tenía como una práctica en ningún momento, lo hace en ese momento. O sea que no se puede tomar hasta ahora eso como práctica de diezmo. Es simplemente que justo da que le dio el 10%. Hasta ahora vamos ahí. Bueno, el segundo momento donde se habla del diezmo es el diezmo de Jacob. El diezmo de Jacob, que yo lo dije aquí recién, en Génesis 28, 18 al 22, él se queda dormido, tiene un sueño donde Dios le dice que le iba a dar toda esa tierra por heredad, y él entra en temor y le dice a Dios, hace un voto, y esa es la palabra, un voto, que si todo le iba bien, si vencía y si en esa tierra él iba a vivir y le iba bien con todas las cosechas, con todo lo demás, él le iba a dar el 10%, el diezmo se lo iba a dar a Yahvé, a Jehová. Entonces, en ese momento es un voto, es una promesa, pero no está hablando de que esté cumpliendo con una ley. Por lo tanto, entonces, en Abraham y en Jacob no es ley, más allá de que podría ser algo simbólico de lo que se iba a hacer más adelante, pero hasta ahora no se puede tomar eso como ley. Además, a diferencia de cómo se usaría hoy, él iba a dar si le iba bien, si no le iba bien no iba a dar nada. Hoy el diezmo se lo pone como que hay que dar para que te vaya bien. Entonces, dentro de lo que es Jacob, no cuadra tampoco. Bueno, más adelante encontramos, se transforma en ley y dice de qué se trata el diezmo. Estaría bueno que lo lean y que vean en detalle. Deuteronomio 14, del 22 al 29. Bueno, ahí encuentran de qué se trata el diezmo. Cuando se reparte para estas tribus que mencioné hoy la tierra en la que van a vivir, a los levitas, a los de la tribu de Leví, descendientes de Leví, no se les reparte heredad. Y ellos iban a estar dedicados al servicio de lo que sería ¿cómo se llama esto? El transporte de las tablas, la tienda, todos los utensilios santos, más adelante en todo lo que sería lo correspondiente al servicio del templo, y ellos vivían para el servicio y no tenían como derecho a tener
alguna ganancia y por lo tanto no tenían otro sustento que el de esta disposición del diezmo. Todas las otras tribus tenían que sacar el 10% de ¿qué? De todo lo que sea alimento, la ganadería, todo lo que serían las cosechas, del mosto y demás, y se iba a llevar a los alfolí. Los alfolí no eran estas bolsitas que a veces vemos en las congregaciones o en las iglesias, ni cajas, sino que eran galpones. En algunos de estos pasajes, que después los voy a poner en detalle, dice que inclusive cuando fue en el tiempo de Nehemías, empezaron en el tercer mes y terminaron en el séptimo de juntar lo que eran los diezmos. Todo porque uno tenía 100 vacas, llevaba 10. Si tenía 1000 ovejas y así. O sea que era mucho para juntar. Dice que ellos comían y aún así sobraba. Bueno, entonces, en ningún momento se habla de dinero. Y el dinero sí existe. Porque habla, los que serían los rescates, tenían que ver con dinero. Existía el oro, existía la plata, existía el denario, existían los salarios. Así que es un mito eso de que como el dinero no existía, ahora que existe el dinero no se traen animales ni cosas por el estilo. No es así. Bueno, esto hasta ahí estaríamos. Y vamos a seguir. Bueno, dentro de estos diezmos, vamos a hablar un poco del ritual del diezmo. El diezmo anual, por lo que entiendo cómo hablan las escrituras, uno tenía que juntar el 10% de su cosecha y toda la producción de la tierra y apartarla. Ahí nos lleva a una pregunta. ¿Cómo hace una persona para apartar el 10% de sus cosechas y del ganado y demás si es un obrero? Si no tiene un campo, ¿cómo puede tocar el 10% de algo? Bueno, eso nos llevaría a una conjetura que sería que eran las personas que tenían poder adquisitivo y no para cualquiera, no para el que, por ejemplo, va a ordeñar una vaca para sacar leche, sino que tenía que tener varias vacas para poder sacar una. Bueno, de eso se entiende en la escritura en general. Bueno, anualmente, el diezmo anual que hablamos, es sacar el 10% de todo eso. Había que esperar a que Dios dijera dónde, en qué ciudad, fíjense esto que particular, tenían que viajar a esa ciudad y en ese lugar se compartía este alimento. Comían entre todos, es decir, comerás tú, tu familia, tu criado, tu siervo, y ten en cuenta el levita, porque el levita no tiene donde sacar comida, que no quede desamparado, y se alegrarán todos comiendo delante de Jehová, dice, ¿no? Según esta versión Reina Valera 1960. Y eso era el diezmo, era como una fiesta, se juntaban a comer, a compartir, digamos. Y había que tener en cuenta al levita, traerlo, invitarlo, porque no tenía pobre donde sacar. ¿Está bien? Digo pobre en el sentido de amigablemente, sin querer faltar el respeto a nadie. Bueno, después había un diezmo que era el diezmo del tercer año. Cada 3 años, este diezmo no había que llevarlo hasta la ciudad donde Jehová dijera que se iba a instalar, digamos, esta gran fiesta donde se compartía, sino dice, dejarán el diezmo en sus ciudades y llamarán a la huérfana, al huérfano, a la viuda, al limpio y al impuro, y también, bueno, dice, tengan en cuenta al levita, otra vez, porque ellos no tenían de sacar comida, que esté invitado, que no esté desamparado, dice la palabra, y comerán todos juntos delante de Jehová. Entonces, en el anual había que esperar a que Dios dijera en qué ciudad se tenía que juntar todos y comer. En el de cada 3 años no había que llevar a ningún lado esos diezmos, sino que había que dejarlos en las ciudades, y cada ciudad tenía como esa fiesta donde invitaban a todos y todos comían y nadie quedaba sin comer. O sea que hasta ahora solamente comida, en ningún momento habla de lo que sería dinero.
Y después, cuando hablan de lo que es el diezmo, ¿para quién es? Bueno, dentro del ministerio, dentro del servicio sacerdotal, estaba Aarón y su familia. De ellos era todo. Todas las ofrendas, las primicias, que eran los primeros frutos, y las cosechas y todo lo que salía primero, iba para ellos. Los primogénitos de las manadas y de las personas, iba a ellos. Pero en ningún momento le da los diezmos directamente a ellos. Los diezmos los dispone para los levitas, los descendientes de Leví, no los de Aarón, que estaban a cargo del sacerdocio. Y los levitas eran como asistentes de los sacerdotes, y para ellos se llevaba el diezmo, para los que laburaban. Pero después aparece lo que es la reglamentación, el diezmo de los diezmos. O sea, los levitas tenían que recibir esos diezmos y sacar a su vez el diezmo de los diezmos y dárselo a Aarón. Pero seguimos diciendo que siempre fue comida. En ningún momento habla de dinero. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de en qué momento entraba en juego un poco el dinero. Si la ciudad quedaba muy lejos, en la que tenían que ir a hacer esa fiesta, entonces había muchos kilómetros para recorrer con todo ese ganado y trigo y demás, se podía vender, y ahí hablamos de que había dinero, se podía vender, llevar ese dinero que no se tocaba, y cuando llegabas a la ciudad que había sido indicada, tenías que cambiar ese dinero por comida, y ahí se festejaba. Era una opción que estaba reglamentada. Entonces, el dinero, digamos, la comida se transformaba en dinero para poder transportar un valor que se tenía que transformar en comida para compartir entre todos. Sigue mi hija ahí. Bueno, creo que hasta ahí ya el panorama creo que tendría que estar bastante claro sobre todo lo que es el diezmo. Bueno, entonces, seguimos. A ver si me ubico un poco. Esto ya no va más. Esto no lo vamos a usar. Bueno, hasta ahora todo lo que es el diezmo aparece en lo que sería el antiguo pacto, viejo pacto o el Viejo Testamento. Dentro de lo que es el Nuevo Testamento aparece solamente en dos lugares, que lo voy a poner acá, que es Mateo 23:23 y Lucas 18:12. En sencillas palabras, ni los apóstoles, ni Jesús, ni en todo el Nuevo Testamento, para que todos lo entiendan, no invita ni pone la idea de que tengan que diezmar en ningún momento. Solamente se habla de la ofrenda. Y los dos pasajes en los que Jesús habla sobre el diezmo lo hace en relación a los fariseos. Bueno, este diezmo que habla de los fariseos era un fariseo que oraba en voz alta y decía: yo que guardo todos los mandamientos, y calculen que eran 613, pero que encima diezmo, no soy como estos publicanos, decía, ¿no? Él se ponía como mejor y oraba en voz alta. Y Jesús cuenta esa parábola como alguien que era un hipócrita. Ustedes solamente diezman de la menta, no dice dinero, dice diezman de la menta y otras cosas más, pero se olvidan de hacer justicia, se olvidan del otro, la misericordia. Podrían haber hecho una cosa sin dejar de hacer la otra. Bueno, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Dijimos, ni los apóstoles, ni Jesús, ni todo el Nuevo Testamento habla de diezmar, sino que usa dos ejemplos nada más en cuanto a la hipocresía de estas dos personas que justamente diezmaban. Entonces, acá viene a jugar un pasaje bíblico que dice, Jesús en su momento dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea, no he venido a tratar de soslayarla, de esquivarla, sino que vine a cumplirla. Y es cierto, o sea,
Jesús tenía que cumplir con estos 613 mandamientos, porque él estaba bajo la ley. Si no hubiera cumplido uno, hubiera pecado, y si hubiera pecado, no hubiera sido sacrificado santo y sin culpa, y por lo tanto no hubiera servido de nada. Entonces es cierto, dice, yo no he venido a abrogarla sino que a cumplirla, y él vino a cumplirla para que nosotros no sigamos siendo esclavos de esos que no se podía cumplir. Lo pueden encontrar en Romanos 8, si no me equivoco, que él vino a cumplir lo que nosotros no podíamos, ¿está bien? Para obtener salvación a través de él. El problema es que la Biblia siempre se la parte a partir de Mateo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan para adelante y de ahí para atrás. Pero la Biblia hay que tener en cuenta en el sentido espiritual. O sea, el cambio viene cuando Jesucristo muere, año 33, y resucita. Y ahí vamos, que me quedó un pasaje ahí sin tomar en cuenta. Malaquías 3.8. Malaquías, 400 años antes de Jesús. Cuando estaban yendo por segunda vez, volvían a Jerusalén después de haber estado cautivos, gracias a una orden que dio el rey o emperador Ciro, discúlpenme si no me acuerdo bien qué era la función, pero les permite volver. Pero ¿qué pasa? En todo ese tiempo se olvidaron del amor sobre lo que es la palabra, los mandamientos no como un látigo, sino como en qué tengo que obedecer a mi papá. Así era tomado. Pero se habían olvidado, entonces dice que hacían sus cultos o sus reuniones sin ningún cariño, entonces se hacía así nomás, se menospreciaba y obviamente, ¿quién iba a tener en cuenta a los levitas que trabajaban en el ministerio y tener que darles de comer? Entonces, muy ciertamente, dice Malaquías, ustedes me roban en vuestras ofrendas y vuestros diezmos. Y está bien porque está en la ley. Pero una vez que Jesucristo muere, y ahí vamos a ver los pasajes que son Hebreos, si no me equivoco, 6, 7, 8 y 9, y creo que me faltó el 4 y 5 también. Léanlo detenidamente, sobre todo el 8 y el 9. Dice que tenemos un nuevo gran sacerdote que vino con nuevas y mejores promesas y que vino para hacer un nuevo pacto de sangre, ¿no? Porque antes morían los animales por los pecados de las personas y ahora tenía que morir Jesús por los pecados de la humanidad. ¿Está bien? Pasados, presentes y futuros. Entonces dice que este sacerdote Jesús vino a realizar algo que la ley no pudo. Porque si la ley hubiera sido posible cumplirla y llevarla adelante, no hubiese sido necesario para salvarse que viniera Jesús, porque cumplíamos con eso y ya está. Pero como eso no funcionó, ¿no? Porque ¿qué pasa? Ahí dice en Hebreos 9, los hombres se olvidaron de mi pacto, entonces yo me desentendí. Es como un contrato, las dos partes tienen que cumplir. Si una parte no cumple, el contrato se cae, este pacto se cae, y es necesario que venga un nuevo, con un nuevo sacerdote, y obviamente dice que con un nuevo sacerdote y una nueva ley. Y al final creo que es del 9, dice, y todo lo que, y él ha dado por viejo lo anterior, y todo lo que es viejo está pronto a desaparecer. Entonces, encontramos que a partir de Jesús, y en ese pasaje específico de Hebreos, los hebreos eran los que no creían que Jesús había venido como el Mesías, por eso esa carta a ellos, encontramos esto de que Jesús viene, cumple con todo para poder permanecer en santidad, muere y resucita, y cuando resucita nos da una nueva ley, con mejores promesas, con algo incorruptible, y se hace único mediador. Bueno, hay que tener en cuenta, ya creo que acá se entiende, más que no involucra dinero el diezmo en ningún momento, que no es que antes había alimento y ahora hay que usar el dinero.
Pero es más grave el asunto, y los que llegaron hasta acá en el video hicieron muy bien, porque acá viene lo más difícil de decir. Dice, yo le voy a pasar los pasajes, pero tanto en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, como en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, que no se puede cambiar nada de la ley. La ley es como está. Si te dice que tenés que bautizarte en agua, vos no te podés bautizar con aceite. Tenés que hacerlo con agua, porque es ley. Si te dice que tenés que caminar 20 metros, no caminas 25, son 20 metros. Entonces dice que nadie cambie, ni diluya, ni modifique lo que es la ley. La ley es como es. ¿Está bien? Entonces, eso lo dice ahí para el Antiguo Pacto, pero también retoma este pasaje en Apocalipsis o Revelaciones de Jesucristo 22:19. Si alguno quita algo de la ley, y entiéndanlo bien, quita algo de este libro, su nombre será quitado del libro de la vida. Pero si alguien modifica algo, las plagas que están en este libro, dice, vendrán sobre él. Bueno, entonces, después encontramos también en Gálatas, perdón, en Santiago, que dice, si alguno se quiere hacer hacedor de la ley, de estos 613 mandamientos, quiere cumplir en un punto, así sea en uno, no alcanza, tiene que cumplir en todos. Pero sepa que si no cumple en uno solo de estos puntos, esta persona cae de la gracia. No sería gracia, cae en condenación, no tiene salvación. Ahora, si Jesús tuvo que venir porque no era posible cumplir la ley, ¿por qué todavía siguen pensando en querer cumplir la ley? Si quieren cumplir la ley, van a tener que cumplir con los 613 mandamientos. Pero hay otra cosa más. Ahí hay circuncisión, hay un montón de mandamientos que ya no están en vigencia, porque Jesús simplificó todo eso. Ahora, también dice en Gálatas que el que quiere judaizar, o sea, quiere practicar la ley, cae de la gracia. Y este es un tema muy complicado, porque sabemos que, por lo menos en esta línea que yo sigo y vengo investigando, la salvación no se pierde porque no hay nada que te la quite. Porque dice, seré propicio a sus injusticias. No es que uno hace lo que quiere y total está todo bien. No, porque el que hace lo que quiere está en la carne, no está en el espíritu. El espíritu lo voy a hacer buenas obras, que ese es el fruto del espíritu. Ahora, dentro de lo que es ser salvo por la gracia, habla el lavamiento de pies, que es que cada vez que uno va a Jesús te limpia de esos detalles del día. No es que uno es un asesino o algo por el estilo, sino de los errores, te enojaste, pensaste mal, esas cosas. Entonces no perdés la salvación en ese sentido. Pero sí se ve, por ejemplo, acá que dice, si alguien quita algo, será quitado del libro de la vida. O sea que estuvo en un momento y se borra. O sea, uno puede decidir caer de esa gracia. También dice que cae de la gracia queriendo entrar en la ley. Por eso dice, ustedes que empezaron por el espíritu ahora terminan por la carne, por la ley. Entonces, en definitiva, lo que está diciendo acá es que sería otro video para el sostenimiento de los ministerios, congregaciones, la ofrenda. La ofrenda, hay varias reglamentación para llevar adelante para que haya orden, pero está. Ahora, el diezmo no se puede practicar, es parte de la ley. Si la quisieran cumplir, ya vieron todo lo que hay para hacer, eso no se hace. Y lo que se ve hoy en día en las iglesias, que cuando te dicen diezmo, no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. No hay fundamento de ningún tipo para practicar eso. Y cualquiera que lo practica cae de la gracia, lamentablemente.
O sea, están pagando su boleto al infierno. Dice también que aquellos que enseñen esta palabra torcida será llamado pequeño en el reino de los cielos. Entonces, tanto para las congregaciones, no practiquen el diezmo, practiquen la ofrenda con generosidad, pero no se metan en la ley del diezmo, porque una no les corresponde, no tienen manera, y los que lo reciben no son levitas, no tienen ese apellido, no son de la tribu, y hay pasajes también que lo van a encontrar donde dice que estas leyes fueron dadas para ellos, para esta nación de Israel, para que las otras naciones vean cuán sabios eran sus formas legales, para que todos tengan. Entonces no es que algo que fue hecho mundial, era para esa nación, para los hijos de Israel. El que quiera respetar la palabra de Dios, tiene que respetar esto que en este momento estoy diciendo. No practique el diezmo económico, monetario, porque no hay manera de que lo hagan. Y si los amenazan de manera así, como se dice, no física, porque a mí me ponen un revólver en la cabeza, pero sí moral, no tiene sentido. Porque está todo agarrado de los pelos, todo mal enseñado, no hay manera de practicar ese diezmo. Practiquen la ofrenda, como lo vuelvo a decir, que es bueno, pero no el diezmo, porque se meten en un pecado terrible. Perder la salvación, que le vengan las plagas, que sea llamado chico al reino de los cielos. Y van a encontrar otros pasajes que dicen que habían transgiversado la palabra, la ley. Yo creo que no va a haber ninguna duda en esto, y creo que le va a dar libertad a muchos, tanto pastores, evangelistas, como aquellos que están dentro de las congregaciones. Tengan paz, espero que les haya servido y pueden dejar sus comentarios. Por favor, comenten si vieron el video. Si no vieron el video, la verdad que lo único que van a quedar es como necios y es lamentable. Pero bueno, en el próximo video podemos ya tocar si tienen el tema de la ofrenda o cualquier otra cosa, así que dejen el comentario abajo y nos vemos hasta el próximo estudio. Chao.